dejo perder. Para poder explicar la maduración del sistema nervioso, primero es necesario conocer a qué se le llama sistema nervioso. El sistema nervioso es un complejo conjunto de células encargadas de dirigir, supervisar y controlar todas las funciones y actividades de nuestros órganos y organismo en general. Este se integra de dos partes: el sistema nervioso central, que es la parte del sistema nervioso que se localiza dentro del cráneo y de la columna vertebral, y el sistema nervioso periférico, que es la parte que se sitúa fuera del cráneo y de la columna vertebral. El sistema nervioso central consta de dos partes, el encéfalo y la médula espinal. El encéfalo se localiza dentro del cráneo y la médula espinal se sitúa en el interior de la columna. Por otro lado, el sistema nervioso periférico consta de dos partes, el sistema nervioso somático y el sistema nervioso neurovegetativo. Maduración del sistema nervioso. El proceso evolutivo del sistema nervioso humano lo explicaremos desde su etapa prenatal hasta la adolescencia. Etapa prenatal. Fase embrionaria, de 0 a 13 días. A partir de la fecundación, inicia el desarrollo del cigoto, seguida por la segmentación, morulación y blastulación. 2 semanas. Inicia el proceso de desarrollo del cerebro con la línea primitiva y módulo primitivo que dará lugar al desarrollo del endodermo y el ectodermo. 3 semanas. Gastrulación. Es el proceso durante el cual se forman 3 capas: el endodermo, que es la capa interna del disco embrionario; el mesodermo, la capa intermedia; y el ectodermo, la capa externa del disco embrionario. A partir de esta capa se desarrolla el sistema nervioso. 18 semanas, hasta el día 26 o 28, proceso de neurulación, donde el ectodermo se desarrolla hasta convertirse en la placa oval plana, la cual consta en una hendidura llamada el surco neural, quien dará origen al tubo neural. Entonces la placa neural se dobla sobre sí misma y aparece un surco rodeado por 2 pliegues. Al cerrarse el tubo neural se forman las crestas neurales, que dan origen al sistema nervioso central. Si existe algún daño, da lugar a enfermedades como la espina bífida y el encefalocele. Fase fetal. Inicia cuando se cierra el tubo neural y quedan dos grandes divisiones. La región caudal, parte de abajo, dará lugar al cordón espinal. La región cefálica, parte de arriba, tendrá nuevas divisiones durante los siguientes meses para dar lugar al desarrollo de la masa encefálica. En un inicio, la región cefálica del tubo neural se divide en 3 vesículas: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo. Con el paso de unos días, el prosencéfalo se divide en telencéfalo y diencéfalo. Por otro lado, el romboencéfalo se divide en dos: metencéfalo y mielencéfalo. A partir de estas divisiones, se van a formar las principales estructuras cavidades cerebrales. La organización es la siguiente: telencéfalo, nace la corteza cerebral, ganglios basales, hipocampo, amígdala y ventrículos laterales. Diencéfalo, se forma el tálamo, hipotálamo y tercer ventrículo. Mesencéfalo, permanece igual y se desarrolla el acueducto. Metencéfalo, nace la protuberancia, cerebelo y cuarto ventrículo. Mielencéfalo, se desarrolla el bulbo raquídeo y cuarto ventrículo. Las estructuras de línea media son parte importante del desarrollo durante la etapa. Se crean estructuras como el cuerpo calloso, el quiasma óptico y el septum. Estas estructuras se ubican en el espacio medio del cerebro y tomarán protagonismo en el desarrollo de las funciones físicas y cognitivas. Después del nacimiento es un aspecto esencial para la formación de la personalidad, el comportamiento y las funciones cognitivas. El desarrollo se divide en 4 etapas, empezando por la proliferación, que inicia a partir de la zona ventricular. Es un proceso que da origen a aproximadamente 100.000 millones de neuronas cerebrales y de células gliales. En esta etapa las células todavía no se encuentran diferenciadas. Y se divide en 2 procesos. Tenemos, en primer lugar, la división simétrica. Aquí hay un aumento de las células prolíferas, que conforman la base de las células que están presentes en el sistema nervioso central. En segundo lugar, la división asimétrica, en la que inicia la neurogénesis y el proceso de determinación de las células.
En este caso, dependiendo de los factores genéticos, pueden seguir siendo células prolíferas o se convierten en neuronas o células gliales. Con este proceso se inicia de manera rudimentaria la división cortical y subcortical del cerebro. Los conos de crecimiento son las propagaciones de los axones y dendritas que favorecen el crecimiento de las neuronas. En este proceso participan factores neurotróficos, es decir, sustancias químicas que se encargan de repeler o atraer a los axones. También se produce la apoptosis, que es un proceso mediante el cual hay una muerte neuronal programada. Gracias a ello se conservan las mejores conexiones y tras la muerte neuronal, las sinapsis se reorganizan y aparecen algunas nuevas que continuarán desarrollándose durante el crecimiento. Entre el tercer y quinto mes de embarazo se produce la migración de células nerviosas poco desarrolladas desplazándose desde la zona ventricular del cerebro hacia su destino definitivo dentro del sistema nervioso. Es importante recalcar que no se ha definido qué tipo de neuronas serán, por lo tanto, cada axón y sus dendritas no se han desarrollado en su totalidad. Existen dos tipos de migración, la tangencial, en el cual las neuronas migran en dirección paralela al tubo neural, y la radial. El movimiento de estas neuronas se da perpendicularmente al tubo neural. Luego sigue la organización. Cuando llegan a la posición definitiva, empiezan a diferenciarse en tipos de neuronas, según la información genética que contengan, el lugar en el que están ubicadas y las neuronas próximas. Mielinización. La mielinización es el proceso en el que los axones son cubiertos con mielina. Esta sustancia es dada por las células gliales y tiene como fin garantizar una conducción más rápida entre neuronas y ayudar al metabolismo cerebral. Es una sustancia que favorece la transmisión del impulso. Además, protege a los axones. Entonces, con su ayuda es que se da la conducción nerviosa. La mielinización incrementa el peso del cerebro y este continúa aumentando hasta los 60 años. Además, se relaciona con el desarrollo y los cambios que se producen en la conducta visual, motora, social y cognitiva. En la sinaptogénesis, los axones comienzan a ramificarse una vez llegan a su destino y realizan conexiones con otras células. Este es el proceso de sinaptogénesis, que se terminará de desarrollar después del nacimiento debido a la experiencia del individuo. Desde el nacimiento ya se han desarrollado los reflejos más que se relacionan con áreas subcorticales. Al final del proceso se desarrollan las funciones ejecutivas que se relacionan con el lóbulo frontal. Neurodesarrollo de la autonomía motora. Durante los primeros 3 años de vida, las personas adquirimos autonomía y dominio de las funciones motoras conscientes de nuestro organismo. La importancia del movimiento se ve reflejada en la distribución de tareas que tienen las células encefálicas. De los aproximadamente 100.000 millones de células que tiene el cerebro humano adulto, la mitad se encargan de elaborar la información y coordinar los movimientos, mientras que la otra mitad se concentra en las funciones conscientes y superiores de nuestra mente, que casi siempre tienen relación y se coordinan con la realización de un movimiento. Neurodesarrollo del lenguaje y del conocimiento del entorno. En los siguientes 7 años, de los 3 a los 10 años, las personas adquirimos el dominio del lenguaje. Con él aprendemos a comprender el mundo que nos rodea. En esta etapa, aunque siguen construyéndose nuevos circuitos neuronales, predomina la consolidación de los circuitos formados en la etapa anterior. La mielina va envolviendo los circuitos que se hacen más conscientes con el uso y así va engrosándolos. Producen cambios muy rápidos y drásticos en el tamaño y la constitución corporal, que se acompañan de cambios psicológicos en la autonomía personal y las relaciones sociales. La revolución final que lleva a la madurez adulta. La región cerebral que más cambia en esta etapa es la corteza prefrontal, el lugar donde se toman las decisiones. La corteza prefrontal procesa la información que recibe el cerebro y la analiza. Tras formarse un juicio sobre lo que acontece, decide la respuesta más adecuada a cada situación. Cuando procede, frena los impulsos y emociones que resultan en una conducta inadecuada. Todo ello supone motricidad, movimiento y neurodesarrollo de los circuitos motores. En este periodo tan sensible, las agresiones cerebrales provocan más fácilmente daños difusos. En la adolescencia se desarrolla la identidad y la capacidad analítica. Es la etapa en la que se aprende el pensamiento crítico que nos prepara para la vida adulta.